Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra serie de webinars, abordaje multidisciplinario de condiciones crónicas en la atención primaria. Para iniciar, les invitamos a presentarse en el chat. Pueden compartir su nombre, el rol o especialidad y el lugar en que nos visita, o sea, el municipio. Tenemos servicios de traducción. En caso que necesiten colocarlo en inglés, pues pueden entrar a interpretación, seleccionando More, escogen el idioma y se supone que les aparezca de forma automática. Que el sonido original esté mute y el inglés esté encendido. Este es nuestro proyecto TTLP, subvencionado por HERSA. Nuestro propósito es conectar con especialistas para esa, mejorar la salud y en atención en zona rural y zonas desatendidas. Nuestras guías generales, como siempre, pueden encender las cámaras, pueden utilizar el chat en cualquier momento durante esta sección, eh, y también habrá un espacio para realizar las preguntas. Es importante que sepan que este webinar está siendo grabado para fines educativos. Tenemos ya en pantalla la preprueba. Estará abierta unos segunditos y también durante la presentación pueden escanear el QR code o utilizar el enlace que está en el chat. Perfecto, ahí se supone que puedan ver la preprueba. Saludos, tenemos gente de Ponce, de Adjunta, área de pediatría. Bienvenidos a todos. Me alegra que estén acá en el día de hoy. Compañeros, parece que tenemos un poquito de problemas con el poll. Dice que a través del link terminó. Ok, lo volvieron a colocar. Ok, vamos entonces a continuar con el tema de hoy, que es trastorno del movimiento y enfermedades neurodegenerativas, con el doctor José Rivera, residente en neurología. Adelante, doctor. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Gracias. Nada, antes que todo, ¿verdad? Agradecido por la oportunidad de compartir con todos ustedes. Soy el doctor José Carlos Rivera Vallés, residente de tercer año del programa de neurología del recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico. Hoy estaremos hablando un poco acerca de movimientos anormales, trastornos del movimiento, ¿verdad? Son una de las ramas más amplias dentro de lo que es la neurología. Antes de comenzar, ¿verdad? Me gusta hacer un disclaimer en que, ¿verdad? La información compartida aquí no es con propósito, ¿verdad? De una recomendación médica, ¿verdad? Ni de manejo o tratamiento. Meramente información más bien asociada, ¿verdad? A lo que trata la patología de estas condiciones. Siguiente diapositiva, por favor. Así que
Movimientos, ¿verdad?, anormales o trastornos del movimiento son estos síndromes neurológicos que se caracterizan por una de dos. Puede ser que hay un exceso de movimientos, y a esto el término clínico que utilizamos es hipercinesia, como también puede ser que hay pérdida de movimientos o que no hay movimientos, que puede ser hipocinesia o acinesia. Y estos típicamente surgen de una disfunción de esos núcleos basales y todos los circuitos asociados a los núcleos basales de nuestro cerebro. Brindando ejemplo de lo que podría ser una condición del trastorno de movimiento hipocinética, podría ser el Parkinson's disease. Creo que es la más que comúnmente vemos y la asociamos a los trastornos del movimiento. Del mismo modo, existen otros síndromes que son conocidos como los síndromes parkinsonianos o de parkinsonismo, lo que es la parálisis progresiva supranuclear o el Progressive Supranuclear Palsy, que también le decimos PSP comúnmente, y la atrofia multisistémica o el MSA. Por otro lado, aquellos trastornos del movimiento en donde el paciente sufre de una hipercinesia o que estos movimientos están aumentados son los famosos temblores, que es una gama, ¿verdad?, de condiciones primarias. También está lo que es la corea, atetosis, la distonía, los mioclonos y los tics. Siguiente diapositiva, por favor. Cuando evaluamos un paciente cuya queja principal es algún tipo de dificultad con sus movimientos, eso no lo pone más fácil, porque ya vamos dirigidos, pero muchas veces no es así. Y lo que nos encontramos en la clínica son estos pacientes que llegan porque su queja principal es pérdida de balance, puede ser que se le están cayendo las cosas, puede ser que están confrontando dificultad en hacer algún tipo de actividad, puede ser incluso que el paciente no es quien tiene la queja y es, ¿verdad?, su pareja o un familiar más cercano, una amistad. Del mismo modo, puede inclusive ser por caídas frecuentes, dificultad, ¿verdad?, visuales. Y muchas veces esto, si no indagamos y no hacemos un examen clínico apropiado, podemos, ¿verdad?, dirigirnos hacia otro tipo, ¿verdad?, de condición. Por ejemplo, no es descabellado pensar que una persona cuya queja es que se le caen las cosas de las manos puede ser debilidad. Sin embargo, un paciente, por ejemplo, con Parkinson's disease puede presentar con algún tipo de dificultad en donde, ¿verdad?, algunos movimientos finos, algunos, ¿verdad?, maniobras se le dificultan y por ende se le están cayendo las cosas. Lo mismo puede ser paciente, ¿verdad?, mayor, de tercera edad, que está presentando con varias caídas, que pensemos quizás no está viendo muy bien, quizás, ¿verdad?, se está tropezando, tiene pobre balance y quizás pero no contemplamos que esto sea asociado a otro tipo de fenómeno, como una condición neurodegenerativa de las que estamos, ¿verdad?, discutiendo hoy. Así que es bien importante ese historial clínico del paciente, cuándo comenzaron los síntomas, cómo ha sido la progresión, ¿verdad?, o el desarrollo de los mismos. Y esto nos brinda muchísima información, ¿verdad?, que nos puede ayudar a atinar ese diagnóstico. La fenomenología de las condiciones, ¿verdad? Por ejemplo, un paciente que llega con una queja de un temblor, ¿verdad?, preguntar cuándo surge el temblor, cómo es el temblor, cuando se exacerba o cuando mejora, si tiene algún tipo de maniobra que le ayude, ¿verdad?, a suprimirlo, o, ¿verdad?, si esto se le mueve de una extremidad a otra. Del mismo modo, estas condiciones también en muchas instancias pueden tener un elemento, ¿verdad?, de correr en familia, o sea, de, ¿verdad?, ser familiares, como lo puede el famoso, ¿verdad?, Wilson's disease, famoso Huntington disease, y los mismos temblores. También otra que es comúnmente verlo en nuestra práctica, ¿verdad?, aquellos trastornos del movimiento iatrogénicos, o sea, asociados a los mismos tratamientos que nosotros como galenos, ¿verdad?, le brindamos a los pacientes. Siempre digo que
no existe un fármaco, una droga, un medicamento que no tenga efectos secundarios. Todos tienen efectos secundarios y este riesgo va a verse aumentado a medida que pasa el tiempo y el paciente lo sigue consumiendo. Entonces, hay diferentes tipos de sustancias que utilizamos comúnmente para tratar condiciones comunes. Un ejemplo sería, ¿verdad? Paciente con náuseas crónicas, en donde estemos utilizando el famoso Reglan, pues es un paciente que quizás pueda estar predispuesto a que si lo utiliza por mucho tiempo y en una dosis no apropiada, pueda desarrollar un trastorno del movimiento. Y esto es debido al mecanismo de acción de esta sustancia, ¿ok? Y esto es bien distinto, eso se consideraría ya un trastorno de movimiento inducido o secundario. Otra cosa que hay que explorar es qué síntomas asociados a los movimientos anormales está presentando el paciente, si tiene algún tipo de impedimento cognitivo, si tiene algún tipo de disfunción autonómica, si se está cayendo mucho, si está confrontando problemas del tragado, problemas del habla, problemas, ¿verdad?, visuales, o incluso, ¿verdad?, que también puede pasar por desapercibido, si ha habido cambios en su estado anímico, cambios en su comportamiento, entre otras cosas. Así que, en resumidas cuentas, es bien importante hacer una buena anamnesis con estos pacientes, ¿verdad? Un buen examen clínico, una buena entrevista inicial. Hablando de temblor, nos corrimos un poquito, perdonen. Para la diapositiva de temblor, por favor. Ay, gracias. Gracias. Cuando hablamos, ¿verdad?, de temblor o temblores, el famoso tremor, esto es algo bien común, es algo, ¿verdad?, que le preocupa a muchos pacientes. Básicamente, un tremor o un temblor se podría definir como aquel movimiento involuntario rítmico que es oscilante y puede ser de cualquier parte del cuerpo. Básicamente, uno piensa que es únicamente de las manos, pero podemos tener temblores incluso, ¿verdad?, en nuestras cuerdas vocales. Cada patología de cada condición primaria dentro de, ¿verdad?, lo que son estos trastornos de movimientos anormales tiene ¿verdad?, si está acompañado de un temblor, tiene unas características, ese temblor tiene unas características que nos pueden ayudar, ¿verdad?, a encaminarnos a ese diagnóstico. Por ejemplo, hablando de lo que es el Parkinson's disease, pues se consecuencia, ¿verdad?, el temblor que se aprecia es un temblor de reposo, ¿ok? El famoso resting tremor, que es como si el paciente estuviese moviendo una pastilla en sus manos, ¿verdad? Más o menos así. Es un temblor fino, es un temblor, ¿verdad?, que se aprecia mayormente cuando el paciente está en reposo, sus extremidades están en reposo. Este tipo de, ¿verdad?, temblor usualmente se suprime cuando hay algún tipo de movimiento voluntario del paciente, pero al cabo, ¿verdad?, de una latencia, o sea, donde el paciente asuma una nueva postura y entra en descanso, pues reaparece. Es por eso que se llama un temblor de reposo, temblor de descanso. Esto es una característica primordial, ¿verdad?, de lo que puede ser el Parkinson's disease, y lo diferencia de quizás otro tipo de temblor, ¿verdad?, que es el famoso temblor esencial. ¿Por qué digo esto y hago, ¿verdad?, énfasis en las características del temblor? Es porque no todo paciente que tiemble tiene Parkinson's disease. Hay un sinnúmero de condiciones, ¿verdad? Incluso hay condiciones que se consideran benignas, en donde, ¿verdad?, presentan con un temblor. Por otro lado, tenemos, ¿verdad?, los temblores posturales, que son aquellos en donde aparecen cuando esa extremidad se alza contra, ¿verdad?, se mantiene contra la gravedad. Por ejemplo, este es más efectivo verlo, ¿verdad?, cuando pedimos al paciente que extienda sus brazos y permanezca con sus brazos extendidos sobre la gravedad un segundo. Y ahí empezamos a ver
Y esto es un temblor que tiende a ser bilateral, o sea, las dos manos, ¿okay? Aunque sí puede presentar en una extremidad más que en otra, pero tiende a ser más simétrico en lugar de, ¿verdad? Parkinson disease tiende a ser asimétrico. Y este tipo de temblor, el esencial, empeora o se exacerba con algún tipo de acción contrario, ¿verdad? Lo que hablamos del Parkinson disease, que el temblor tiende a, ¿verdad?, a disminuirse cuando el paciente comienza una actividad, pues el temblor esencial se puede ver agravado cuando el paciente sí entra en acción. Y es bien característico porque estos pacientes pueden desarrollar otra condición a consecuencia de experimentar este temblor y que el mismo le esté afectando sus actividades de diario. ¿Y cuál es esta condición? Abuso de alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol, debido a su mecanismo de acción a nivel del sistema nervioso central, lo que va a hacer es suprimir este tipo de movimiento anormal y por ende el paciente comienza entonces, ¿verdad? Podría ser predispuesto a hacer, ¿verdad?, un uso indebido de el alcohol. Dentro de los temblores posturales, también está lo que es el temblor, ¿verdad?, fisiológico, que este es aquel, ¿verdad?, que se considera benigno, está presente, puede estar presente, ¿verdad?, en varios miembros de una misma familia. Es aquel que es fino, casi no se puede apreciar. Sin embargo, cuando el paciente entra en un estado, ¿verdad?, de ansiedad, un estresor agudo, hace, ¿verdad?, ¿verdad?, ingiere cafeína, o, ¿verdad?, tiene algún tipo de descontrol metabólico, ya sea, ¿verdad?, de su tiroides, se puede ver, ¿verdad?, mucho más prominente o aumentado. Este es el famoso physiologic tremor. Es aquí también donde vemos que, ¿verdad?, la medicación, ¿verdad?, o lo inducido por la medicación podría acá. Otro tipo de temblor es el temblor cinético. Esto es que ocurre durante el movimiento y aquí entra lo que sería, ¿verdad?, el temblor de intención, que, ¿verdad?, clínicamente es un subtipo, ¿verdad?, de temblor en donde la amplitud de el movimiento o del mismo, ¿verdad?, eh, temblor, valga la redundancia, se aumenta significativamente cuando, por ejemplo, el paciente está alcanzando un punto. Esto es más fácil evaluarlo cuando le pedimos al paciente que haga, ¿verdad?, finger to nose. Van a apreciar que el paciente, a medida que se va acercando al target, o sea, al punto final, el temblor se aumenta, se despega y es menos, pero a medida que se acerca, empeora. Y también lo podemos apreciar cuando le pedimos al paciente que acerque sus dedos, pero sin tocarlos. Y van a poder apreciar donde el paciente tiende, ¿verdad?, a aumentar. Por otro lado, está el temblor de Holmes, que básicamente está asociado con algún tipo, ¿verdad?, de lesión, ¿verdad?, en lo que es el mesencéfalo, el midbrain. Esto es algo raro. Honestamente, yo nunca he visto este tipo de manifestación, pero, ¿verdad?, se podría, ¿verdad?, apreciar. Podría ser de descanso, postural, cinético. Esto, ¿verdad?, es algo más dirigido o es algo que podría pensar o extrapolar que lo manejaría algún tipo de neurólogo subespecializado en trastornos del movimiento, pero, ¿verdad?, quería mencionarlo. Creo que olvidé mencionar la parte, ¿verdad?, dentro de los cinéticos, que hay unos tipos de temblores que son específicos a actividades, como por ejemplo un temblor primario del escritor, que es otro subtipo, ¿verdad?, de un temblor cinético que ocurre con algún tipo, ¿verdad?, de movimiento. Siguiente diapositiva, por favor. La distonía. Básicamente la distonía es cuando hay un tipo de contracción muscular anormal que puede ser sostenida o intermitente
pero que tiende a ser repetitiva en movimiento o postura. Esto, ¿verdad? ¿Verdad? Tiene varios hallazgos fenomenológicos en donde, ¿verdad? Podemos ver que el paciente puede exhibir estos movimientos que tienen direccionalidad. Por ejemplo, es únicamente con una misma dirección. Y aquí podemos ver, ¿verdad? Lo que es la distonía cervical, ¿verdad? Que es ese movimiento, ¿verdad? Anormal, esa contracción, ese tono muscular aumentado en una misma dirección. Puede haber overflow, en donde la actividad de un grupo muscular, ¿verdad? Se dispersa hacia el otro, ¿verdad? Acompañamiento, ¿verdad? De otro grupo muscular. El truco sensorial, esto es un hallazgo bien característico y bien interesante cuando uno lo ve en la práctica, es fascinante, y es donde los pacientes logran identificar, ¿verdad? Algún gesto, ¿verdad? Algún movimiento que paradójicamente reduce, ¿verdad? Esta postura distónica. Por ejemplo, pacientes con distonía cervical tienden a tocarse, ¿verdad? La barbilla, y esto ayuda a mejorar esos síntomas, estos patos mónicos, ¿verdad? De este fenómeno, y no se ha apreciado, no se ha descrito en otro tipo de trastorno de movimiento. La distonía también puede ser específica a algún tipo de, ¿verdad? Actividad, y pueden ser específicas para actividad. Por ejemplo, el writer's cramp, o ¿verdad? Ese calambre del escritor, donde ocurre mayormente en personas, ¿verdad? Que suelen hacer, ¿verdad? Suelen escribir por mucho tiempo. Del mismo modo se puede ver, ¿verdad? En músicos, aquellos pianistas pueden desarrollar un tipo de distonía que les impida, ¿verdad? Su manifestación como, ¿verdad? Como músicos. Del mismo modo, existen, ¿verdad? Distonías inducidas por acción, que pueden estar ausentes al descanso. Sin embargo, cuando hay algún tipo de movimiento voluntario, se desatan o se empeoran las distonías. Distonías podrían llegar a ser dolorosas. Siguiente diapositiva. Corea. Corea es bien particular porque si uno no lo ve, si uno no sabe lo que es, ¿verdad? Quizás no le prestemos eh, tanta atención. Y Corea viene, ¿verdad? Del griego, de una palabra del griego que significa danza. Y son esos movimientos, ¿verdad? Leves, irregulares, con cierta fluidez, no tienden a ser repetitivos, no tienden a ser rítmicos, en donde el paciente parece que está siguiendo una coreografía o un baile, una danza. El paciente, cuando lo manifiesta, ¿verdad? Muchas veces se percatan y tratan de suprimirlo con otro tipo, ¿verdad? De movimiento para contrarrestarlo y no hacerlo evidente. Dentro de la misma Corea está la misma atetosis. Atetosis son los movimientos sutiles, lentos, sostenidos, y son predominantemente, se puede ver a nivel distal de nuestras extremidades. Parecen como serpentiginosos. También dentro del campo de las Coreas, ¿verdad? Los tipos de Corea, podemos ver lo que son el barismo, donde son movimientos violentos de amplia o gran amplitud, y estos son más asociados a la parte proximal de nuestras extremidades. Algunos hallazgos importantes cuando hablamos de las Coreas es la impersistencia motora, en donde el paciente ¿verdad? No puede controlar o no puede sostener una misma postura. Por ejemplo, si le pedimos al paciente que, evaluando, ¿verdad?, que nos apriete los dedos, en lugar de mantener una presión, una resistencia sostenida, constante,
vemos, o persistente, vemos que el paciente no tiene esa capacidad y es como si aumentara, liberara. Básicamente, el mismo gesto donde hay, ¿verdad? Cuando se ordeña una vaca. También, ¿verdad? Podemos ver el Jack in the Box, en donde la lengua del paciente no puede controlar, ¿verdad? Cuando se le pide que protruya su lengua, no puede controlar, la lengua entra, sale, entra, sale. Continuamos. Los mioclonos son otro tipo de movimientos anormales. Estos son breves, son shock-like, básicamente se consideran el movimiento anormal más rápido y digo, ¿verdad? El más rápido porque es el único que conscientemente nosotros no podríamos imitar porque la velocidad o la frecuencia con que este aparece es increíblemente alta y por eso es que es un shock-like. Esta es la parte, ¿verdad?, que los distingue como en movimientos, ¿verdad?, anormales. Es una contracción y es positiva. Cuando digo positiva es que hay un aumento del tono. Cuando hablamos del tono muscular es esa, ¿verdad?, esa sensación, la verdad, pues sí, podríamos decirlo, muscular, donde tenemos, ¿verdad?, fuerza adecuada. Así que cuando hay un aumento de tono, hay mayor fortaleza breve y por eso es que se considera el que es una contracción muscular positiva, o sea, se conoce como mioclono positivo. La famosa asterixis es todo lo contrario, es una pérdida de tono muscular y esto se puede ver, el paciente en lugar de hacer una contracción brusca es que pierde el tono y vuelve, pierde el tono y vuelve. Parece como si estuviese haciendo flapping movements de sus manos. Este tipo de mioclono se puede apreciar y en la escuela, cuando uno está preparándose durante la carrera de medicina general, nos enseñan en pacientes que tienen algún tipo, ¿verdad?, de desorden hepático y se le pide al paciente que deje sus manos estiradas y ven, se aprecia cómo las manos se le caen y vuelven, caen y vuelven. Eso es un mioclono negativo. Dentro de los mioclonos existen una gran variedad y la etiología de los mismos también varía significativamente, corticales, subcorticales, de tallo, etcétera. Son muchas, ¿verdad?, localizaciones para estos movimientos anormales. Es bien común verlos. Hay mioclonos benignos que todos podríamos experimentar o que todos hemos experimentado en algún punto de nuestras vidas. Continuamos. Los tics. Los tics son aquellos movimientos repetitivos, estereotipados, no tienden a ser rítmicos y pueden ser, como mencioné, un movimiento, como también podría ser algún tipo de vocalización. Tienen diferentes fenomenologías y pueden estar asociados a algún tipo de trastorno psiquiátrico. El paciente presenta con una urgencia premonitoria en donde surge una sensación difícil de ocultar, una urgencia antes de, ¿verdad?, que ocurra el movimiento. Y esta urgencia, esta necesidad se disipa una vez ellos realizan dicho movimiento. Podrían presentar con la capacidad de suprimirlo, pueden ser voluntariamente suprimidos por algunos periodos. No obstante, al ellos tener que estar continuamente, constantemente en este tipo, ¿verdad?, de estado vigilante, podría causar algún tipo de tensión e incluso que eventualmente se exacerbe. Waxing and waning, eso es cuando la frecuencia y repertorio de estos movimientos es fluctuante a lo largo o cambiante a lo largo del tiempo. Los pacientes experimentan, ¿verdad?, distraimiento en donde tienden a no aparecer estos movimientos o estas vocalizaciones cuando se enfocan en alguna actividad.
Estos pueden ser simples, pueden ser complejos. Del mismo modo, es una gama de presentaciones clínicas que pueden verse. Y está asociado al síndrome de Tourette, una condición psiquiátrica comúnmente vista mayormente en adolescentes, pero sí hay adultos que también pueden sufrirlo. Los tics pueden, de la experiencia que tengo, es que pueden ser bastante frustrantes tanto para el paciente como, ¿verdad?, su familia, y puede llegar a ser discapacitante. Sí que es importante ofrecerle, ¿verdad?, una alternativa terapéutica a estos pacientes. Siguiente diapositiva. Llegamos a los parkinsonismos. Los parkinsonismos son los síndromes clínicos que pueden ser definidos por la bradicinesia, lentitud, y otro hallazgo, como lo puede ser ese temblor de descanso, como lo puede ser la rigidez, debido a una disfunción en estos canales dopaminérgicos de lo que es nuestro sistema nervioso central, particularmente aquella región o sistema del nigrostriatal. Cuando hablamos de los hallazgos más importantes para lo que podría ser un Parkinson disease, las guías clínicas establecen ciertas manifestaciones que son mandatorias para establecer el diagnóstico. La que siempre tiene que estar presente es la bradicinesia. Uno pensará que es el temblor, pero no lo es. Es la bradicinesia el más importante, que esto es la lentitud progresiva en la amplitud de los movimientos repetitivos. Por ejemplo, uno le pide al paciente que haga este tipo de movimiento y vemos que a medida que el paciente persiste, la amplitud cambia y es más lento, se le dificulta. Otro movimiento, otra maniobra que podemos utilizar para evaluar para bradicinesia es abrir y cerrar la mano. Pues paciente, ¿verdad?, paciente con algún tipo de trastorno parkinsoniano, pues va a tener esa dificultad, y eso es bradicinesia. Es el hallazgo primario, ¿verdad?, del Parkinson's disease. Podemos ver el famoso temblor de descanso que ya repasamos, y la rigidez. Rigidez básicamente se podría describir cuando hay un impedimento que es independiente de la velocidad de resistencia en el rango de movimiento de una extremidad. O sea, rigidez no es que el tono, no es meramente todo tono muscular aumentado de rigidez. No. Rigidez básicamente es cuando uno provee resistencia, uno lo evalúa cuando uno provee resistencia en contra de la posición de la extremidad del paciente, y aunque uno aumente esa velocidad de resistencia, esa extremidad, para completar ese rango de movimiento, ¿verdad?, nunca cambia y siempre persiste, no importa esa resistencia que uno le ejerza adicional. Otras características que pueden ayudarnos a establecer este diagnóstico puede ser la inestabilidad postural, puede estar presente, no es requisito diagnóstico. Cuando está presente, podemos hacer el examen, ¿verdad?, de lo que es el retropulsión o el pull test. Básicamente le decimos al paciente que se ponga de pie, nos paramos detrás, cerquita a una pared, para obviamente no caernos. Le decimos al paciente que se proteja, que le vamos a dar un alón. Y lo que queremos evaluar es cómo el paciente puede protegerse en contra de una caída utilizando, ¿verdad?, sus piernas. Lo normal sería que uno siente ese alón y uno da un paso, 2 pasos. El paciente con inestabilidad postural se va o se cae o no puede controlarlo y va a seguir hacia atrás. Cuando vemos que hay inestabilidad postural temprano en la condición, o esto nos puede sugerir, podemos empezar a pensar en un parkinsonismo atípico, como lo puede ser
la atrofia multisistémica Mi o papá el le dieron diabetes. cáncer, mi papá estuvo preso. Eh, una de las manifestaciones, y es una de las manifestaciones tardías de lo que es el Parkinson disease idiopático. Puede emerger o surgir luego de estos trastornos motores que mencioné, la bradicinesia, temblor de descanso y rigidez. Continuamos. El, el panel diagnóstico que tendemos a enviar es es amplio espectro, buscando, ¿verdad? Algunas patologías que puedan ser reversibles. Por ejemplo, algún paciente que presente con trastorno de movimiento se le debe enviar los niveles de cobre, que esto nos podría encaminar a un diagnóstico como lo que es el Wilson disease, que es algo tratable. Del mismo modo, algún tipo de paciente podría estar presentando una deficiencia vitamínica, podríamos estar, ¿verdad? Podríamos estar viendo algo, un trastorno metabólico, un paciente, ¿verdad? Quizás con problemas de hígado, con abuso de sustancias, así que ese es un panel muy amplio lo que se envía. No a todos los pacientes se le envía lo mismo, no se hace, no es lo recomendado, uno siempre tiene que utilizar ese juicio clínico, eh, siempre considerando de lo más común a lo más infrecuente. El consejo es que se envíen Es que te lo están vendiendo. ¿Tú te lo compraste en fin? dirigido ¿verdad? A una patología que estemos buscando. Las neuroimágenes, lo importante creo son, ¿verdad? El MRI. Se podría utilizar el famoso DAT scan en pacientes. Básicamente el DAT scan lo que busca es la actividad eh, eh, de esos receptores y esas neuronas que producen la dopamina, que es el neurotransmisor que está deficiente en el Parkinson disease. Hay que es importante, pacientes particularmente jóvenes, evaluar, ¿verdad? Esos ojos que no tengan, ¿verdad? Los famosos Kaiser Fleischer, que son los ojos, la verdad, ese aro que se aprecia en los pacientes con Wilson disease por la acumulación de cobre. Así que, de nuevo, no todos los pacientes que llegan con un trastorno, ¿verdad? Con un movimiento normal requieren todas estas estudios, pero sí, es importante conocer que se pueden ir tailoring, o sea, afinando o apuntando a una patología específica. Lo que sí creo que es importante es la prueba neuropsicológica. Me gusta en los pacientes porque son a veces la parte neuropsiquiátrica puede pasar por desapercibido y puede ser la más debilitante para los pacientes. La medicina sigue avanzando y ya ahora tenemos biopsias de piel, por ejemplo, para evaluar la acumulación de una proteína que se llama alfa-sinucleína. Esto nos puede apuntar a diferentes patologías asociadas con trastornos de movimiento. Continuamos. Perfecto. Parkinson disease tiende a ser una condición que es idiopática hasta el momento, ¿verdad? Hay muchas teorías de qué lo desata. Todavía no se identifica exactamente qué lo desata. Se conoce, ¿verdad? Que es una deficiencia de dopamina secundaria a que, ¿verdad? Hay una degeneración de estas neuronas que la producen. No obstante, de dónde surge, estamos explorando. Y así como está el Parkinson idiopático, que es el Parkinson's disease, están los Parkinsonismos atípicos. Y hay algunos hallazgos en el examen clínico que podrían ser banderas rojas o podrían alertarnos para este tipo de Parkinsonismo atípico. Y esto cambia drásticamente el manejo que se le puede ofrecer al paciente. Del mismo modo, incluso podría cambiar el pronóstico del paciente. Por ejemplo, pacientes que estén presentando con algún tipo de impedimentos se están cayendo mucho debido a que tienen problemas visuales. Un paciente que lo primero que yo pensaría
podría ser un PSP. PSP, el Progressive Supranuclear Palsy, el paciente tiene problemas con los movimientos verticales de los ojos y esto usualmente resulta en caídas a temprana, ¿verdad? Temprano en la condición. Del mismo modo, pacientes que presentan con mucha caída temprano en la condición puede ser los pacientes con atrofia multisistémica. No es tan frecuente que un paciente con Parkinson's disease idiopático debute con muchas caídas. Eso tiende a ocurrir ya más adelante en la condición. Paciente que está presentando con disautonomía, recordando, ¿verdad?, que son los síntomas autonómicos, pues básicamente desde salivación, exceso de salivación, cambios abruptos en el ritmo cardíaco, entre otros. Pues es un paciente que podría, que lo primero que uno piensa quizás es en atrofia multisistémica. No es tan común en el Parkinson's disease y cuando, por ejemplo, ocurre, más bien es algo más sutil y es ya tardío en la condición. Los problemas cognitivos, estos tienden a verse, a hacer la presentación más temprana en los pacientes que sufren de lo que es demencia por cuerpos de Lewy. Ya usualmente el paciente de Parkinson's disease que sí puede tener y sí es común que tenga algún tipo de trastorno cognitivo, ya es un poco más adentrado en la condición. La respuesta al levodopa, básicamente este precursor de lo que es la dopamina, pues básicamente también es importante, o sea que estos serían, si nos llegan estos 5 pacientes, serían de y hacemos el ejercicio de brindarle un trial con levodopa, se puede ver que el paciente de Parkinson lo usual es que exhiba una respuesta favorable a la adición de este neurotransmisor. No obstante, pacientes con PSP, pacientes, ¿verdad?, con atrofia multisistémica o con degeneración corticobasal, son pacientes que no van a tener esa respuesta favorable que buscamos. De hecho, es común ver que llega a la clínica un paciente con Parkinson's disease porque lleva un tiempo con el levodopa y no ve respuesta favorable alguna. Ya estuvo un paciente que uno quizás deba pensar en que o es un Parkinson idiopático atípico o que realmente no es Parkinson's disease y puede ser otra manifestación, ¿verdad?, o un parkinsonismo atípico. El alien limb, básicamente, esto es algo, yo nunca lo he visto, pero es algo que se asocia a la degeneración corticobasal. Esto es el paciente que siente que no tiene control de su extremidad. Por ejemplo, recuerdo hace muchos años atrás, a principios de los años 2000, que había unos programas de televisión que presentaban videos, pacientes que, por ejemplo, iban caminando, saliendo por la puerta de un banco y se agarraban de la puerta y no la soltaban y ellos entraban en estrés, ¿verdad? Y porque no podían controlar, era el alien limb, como si esa mano se controlara sola. Las alucinaciones, aunque sí se podrían ver, ¿verdad?, un paciente de Parkinson's disease, es algo más comúnmente visto en la demencia por cuerpos de Lewy. Así que bien importante. Así que estos son síntomas que nos ayudan, ¿verdad?, a poder ir caracterizando qué enfermedad está afectando a nuestro paciente. Tratamiento, esto es dependiente de cuál es la condición. Por ejemplo, una condición, ¿verdad?, como lo es la enfermedad de Wilson, pues son un medicamento destinado, ¿verdad?, entonces a reducir esa acumulación de lo que es el cobre. Entonces, en cambio, un paciente que quizás tenga algún tipo de parkinsonismo inducido por alguna sustancia, o sea, iatrogénico, pues a la medida que sea posible sustituir, ¿verdad?, quitar, detener ese medicamento, sustituirlo por otro, si es posible. Pacientes como, ¿verdad?, lo son el Parkinson disease idiopático, el gold standard of care en todas las guías es la administración de
levodopa. Antes había, ¿verdad? Realmente existen dos academias o escuelas de pensamiento. Antes mayormente giraban en torno a iniciar un agonista de dopamina y a medida que avanzara la condición transicional a levodopa. Pero esto ha cambiado y ahora mismo las guías son bien enfáticas en que debe iniciarse levodopa, es lo que se considera standard of care. Ya estos dopamistas agonistas sí tienen su beneficio, sí tienen la población que se puede utilizar, pero no como, ¿verdad? Como lo es el levodopa. Paciente, ¿verdad? Se puede tratar de acuerdo al síntoma que presenta. Por ejemplo, paciente con distonía, un paciente que se le puede ofrecer toxina botulínica que le ayude entonces con reducir ese tono muscular. Un paciente quizás con un tic, se puede utilizar medicamentos como puede ser la clonidina, que ayuda a suprimir los tics. Paciente con temblor esencial, se le puede proveer un beta bloqueador como lo es el propranolol, les ayuda, o el anticonvulsivante, el topiramato. Del mismo modo, hay intervenciones un poco más invasivas, como lo puede ser, ¿verdad? Estimulación profunda. Esto es comúnmente utilizado para el Parkinson disease, también para distonía, temblores esenciales, entre otras condiciones. Terapias conductuales, terapias físicas, terapia del habla es súper importante. Así que hay una gama de alternativas terapéuticas que se le puede ofrecer al paciente. Sí, lo que siempre exhorto es a que a medida que vean esto, tratar de encaminarlos a que vean un especialista para brindarle, ¿verdad? El cuidado y quizás la terapia correcta. Siguiente diapositiva, por favor. Uno de los temas más fascinantes y que es tema caliente ahora en el campo de la neurología son los trastornos de movimiento de carácter funcional, lo que antes se le decía psicogénico o psicógeno, que después pasó a ser trastorno de conversión o conversion disorder. Estos términos cayeron en desuso. Ahora se establece un functional neurological disorder, en particular un functional movement disorder, en este caso de esta conferencia. Es igualmente debilitante, es sumamente común y es importante porque es un diagnóstico, ¿verdad? En donde antes se decía que era de exclusión, pero las guías han cambiado y ahora se considera un diagnóstico de inclusión, en donde hay que buscarlo para evitar gastos excesivos, ¿verdad? En tratamientos, pruebas diagnósticas, y se evidenció que el paciente sufre menos cuando se le brinda el diagnóstico más rápido. Algunos signos signos clínicos que exhiben estos pacientes: distraimiento, en donde, ¿verdad?, estos movimientos anormales desaparecen por completo cuando el paciente está distraído. Por ejemplo, un paciente que llega con un temblor que no encaja con las descripciones de los temblores que ya hemos visto antes, que discutimos anteriormente en esta conferencia, y lo ponemos a hacer quizás el finger tapping, podríamos ver que el temblor deja de estar presente. Eso es distraibilidad. Entrainment o entrenamiento, en donde, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, está presentando el temblor o el movimiento y uno, ¿verdad?, le proporciona, ¿verdad?, algún tipo de resistencia, ese movimiento anormal comienza o surge en la otra extremidad que está liberada. La variabilidad tanto en frecuencia, amplitud, la distribución que no es consistente a lo largo del examen físico y neurológico, esto también apunta a que sea un trastorno funcional. La incongruencia, o sea que, como mencioné, que no encaje en las descripciones clínicas de los movimientos anormales que ya hemos discutido. Y por último, por ejemplo, un paciente que tenga una queja de debilidad que quizás no encaje en un patrón neurológico que localice o focalizante, así que se puede hacer la maniobra de Hoover. Esto, ¿verdad? Si el paciente, supongamos el paciente está acostado con sus dos piernas y
la pierna derecha quizás es la que dice, ¿verdad? Que siente, tiene la debilidad, pues uno le pide, levanta ambas, uno levanta con las manos por la parte de los talones, levanta ambas piernas y le pide que levante la pierna que sí tiene función, que sí puede mover. Y esto crea, ¿verdad? Para uno poder hacer ese movimiento de elevación de la otra extremidad, o sea, contralateral, necesita anclar la extremidad que, ¿verdad? Contralateral, y por ende esto apunta a que tiene algo de fuerza. Así que esto es importante, identificar este tipo de paciente y encaminarlo rápido, ser transparente con ellos, no estigmatizante. Yo no trato de utilizar términos como psicogénico, como voluntario, no utilizo frases como esto está en tu mente, esto no. Soy bien enfático, los trastornos funcionales, la mejor descripción es la siguiente, es hacer la analogía de la computadora. Una computadora tiene un hardware y tiene un software. El hardware básicamente es la parte estructural, el monitor, el teclado, el mouse, la torre, y el software son los programas que tiene, o sea, Microsoft Word, Google, etcétera, etcétera. Pues supongamos que la el hardware está funcionando súper bien, la computadora se conecta a internet, prende, el monitor súper chévere, todo súper bien. Sin embargo, cuando intentamos abrir Microsoft Word, por decir un ejemplo, no abre, pasa algo que no funciona. Los demás programas funcionan, pero el Microsoft Word, algo pasa que está dando problemas. Esa analogía me ha ayudado muchísimo con los pacientes. Estos pacientes se benefician de un approach multidisciplinario donde se vuelva a ver la fisioterapia, terapias conductuales, terapias psiquiátricas, entre otras. ¿Okay? Siguiente diapositiva. Así que puntos importantes que me gustaría que se lleven, ¿verdad? Es la caracterización de el fenómeno que presenta, ¿verdad? El paciente antes de proporcionar un diagnóstico. Usualmente en una primera visita no es tan, no diría que es tan común que uno establezca un diagnóstico, así que mejor tratar de caracterizar estos síntomas antes de querer contestar la pregunta a cuál es el diagnóstico. Siempre, siempre, siempre excluir causas reversibles, como lo son Wilson disease, los drug induced, metabólicas, autoinmunes, entre otras, ¿verdad? Estar pendiente a aquellas banderas rojas, aquellos signos, síntomas que nos pueden apuntar a quizás alguna manifestación atípica. Estar pendiente que esto no sea, ¿verdad?, un trastorno de movimientos anormales de carácter funcional, como mencioné, ¿verdad?, un diagnóstico positivo, o sea, de inclusión. Así que estar pendiente a eso y recordar que todo paciente con un trastorno de movimiento se beneficia de un cuidado multidisciplinario. Así que esto sería, ¿verdad?, la presentación. Las dudas son bienvenidas. Muchas gracias, doctor. Excelente presentación, como de costumbre. Agradecido por tenerlo acá. Vamos a hacer primero la postprueba. El chat está abierto para, ¿verdad?, que puedan escribir sus preguntas. Hasta el momento no tenemos ninguna. También pueden encender el micrófono y poder realizarle la pregunta al doctor mientras la postprueba continúa abierta. Esto, ¿verdad?, para aprovechar el tiempo y que no se nos quede ninguna pregunta y que todo el mundo pueda contestar la postprueba. Aida Luz nos comenta, muy interesante, importante y de gran aprendizaje. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Verdaderamente a mí me encanta, ¿verdad?, compartir
el conocimiento y aprender tanto de ustedes como, ¿verdad?, enseñarles. Creo que es lo mejor para eventualmente proveer un mejor cuidado a nuestros pacientes. Así que sepan que en la residencia, el recinto de ciencias médicas, estamos todos a su orden. Tenemos una pregunta, que si la demencia y el Parkinson van juntos siempre. Bueno, no sé si la pregunta gira que todo paciente que tiene Parkinson va a tener demencia o todo paciente que tiene demencia va a tener Parkinson. Pero partiendo de la premisa de que todo paciente con Parkinson va a tener demencia, pues no necesariamente son etiologías distintas. El Parkinson disease, pues cuando es idiopático, es una degeneración de estas neuronas dopaminérgicas, o sea, que producen dopamina. Sí, es comúnmente que pueda haber algún tipo de deterioro cognitivo, pero no necesariamente un paciente con Parkinson's disease termina con un proceso demencial. Muchas gracias por haber se le haya contestado la pregunta a Claribel Sánchez. Gracias por realizar la pregunta, Claribel. Mariluz, le felicito, doctor. Todos estos temas, esto fue una presentación bastante general, ¿verdad? E introductoria. Si eventualmente les gusta alguno de estos temas, se puede hacer, por ejemplo, de Parkinson's disease o Parkinsonismo, se puede hacer una presentación única, lo mismo con los temblores, lo mismo con los Parkinsonismos, movimientos anormales inducidos por sustancias o secundarios. El mundo, ¿verdad? Esto es una subespecialidad, así que esta presentación no le hace justicia a toda la información que existe dentro de este campo. José Alvarado le pregunta, ¿cómo trabajan neurología y psiquiatría en el recinto con estos pacientes que requieren evaluación psiquiátrica? Pues lo bueno, ¿verdad?, el recinto de ciencias médicas es que todas las residencias estamos, ¿verdad? Tenemos un canal, una vía de comunicación abierta y pues nos referimos pacientes con bastante facilidad. Usualmente nosotros les hacemos una preevaluación en nuestras clínicas. Tenemos ahí nosotros trabajamos con dos subespecialistas, la doctora Carmen Serrano, la doctora Carilyn Palermo, y le hacemos una preevaluación a estos pacientes, de entender que ya es algo que está ya sea afectándole mucho o que se sale de nuestras manos, pues definitivamente se envían a ya sea psicología, neuropsicología o psiquiatría. Es bien importante, trabajamos de la mano. Yo creo que la neurología es un campo bien bonito porque se entrelaza con varias subespecialidades, como lo son la fisiatría, como lo es la psiquiatría, que es interesante. Ok, tenemos Janes Reyes, nos comenta, mi esposo tiene 59 años, diagnosticado de Alzheimer, pero hace como 5 meses presenta movimientos involuntarios, empeora en la noche, durmiendo. Ahora todo el tiempo, durmiendo todo el tiempo. El MRI no detecta ningún problema, salió normal y tiene cita en un neurólogo. Sí, ¿qué le puedo decir acerca, más bien, cuál sería la pregunta? También nos preguntan que cuál ha sido el paciente más joven que usted ha tenido. ¿Perdón? El paciente más joven que usted ha atendido. Bueno, nosotros, nuestro entrenamiento en la residencia somos, ¿verdad?, neurólogos de adultos. Sí hay otras residencias que son nuestras, básicamente son como hermanos laborales, que es la residencia de
neurología de niños, Child Neurology. Nosotros trabajamos, sí, también ahí, la parte de nuestro entrenamiento es rotar ahí en el hospital pediátrico. Sí que yo he visto desde recién nacido hasta, yo creo que el paciente mayor, más mayor, ¿verdad? Mayor que he visto tenía 105 años, si no me equivoco, 104, pero dentro de los adultos, el más joven que quizás he visto con un trastorno de movimiento, 21 años de edad. Ok. Ahí está para la curiosidad de los Sí, participantes. sí, no, Sí, pero ahí hay Parkinson's que son, o sea, que pueden desarrollarse incluso en infancia, son súper raros, pero sí. interesante, súper interesante. Acá ya tenemos el QR code para que puedan escanear la encuesta de satisfacción. Esto es importante para evaluar al doctor y también a nosotros. El doctor estará con nosotros en otro tema que se llama epilepsia y otros trastornos convulsivos dirigidos, ¿verdad?, a médicos primarios. Estará el 10 de junio de 5 a 6, como hoy. También tiene educaciones continuas de forma gratuita. Si conoces a alguien que está buscando esos créditos por ahí, a veces nos faltan uno o dos, pues mira, esto es súper bueno. Así que invite a sus colegas y acá nosotros siempre súper contentos de recibir todos los profesionales de la salud. También tenemos para el 12 de junio con el tema manejo de diabetes y obesidad a la doctora Leticia Hernández. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias doctor, súper contentos de que estés acá. Así que nada, nos vemos entonces a la próxima. Recuerden, el 10 de junio de 5 a 6. Gracias, gracias. Chao.